permítanme presentarles primero a la doctora Liliana Ladino, quien es nutrióloga o nutricionista clínica pediátrica, la cual tiene una maestría y un doctorado en programación metabólica, y quien nos hablará acerca de la microbiota y la salud en la nutrición más allá de los primeros 1000 días de vida. Liliana, tu auditorio. Muchas gracias a Nestlé Nutrition Institute por darnos este espacio y por poder estar aquí compartiendo con ustedes este tema que realmente es apasionante. Para empezar, generalmente si nos regresáramos 30 años atrás, bueno, primero yo no estaría dando esta charla y segundo, estaríamos hablando que los componentes más importantes que programan o más bien que influencian esa obesidad generalmente son la genética, y estaríamos hablando de eso. Los componentes del balance energético en ese momento eran menos fuertes que la influencia genética, pesaban mucho más los genes. Pero como estamos ahora, incluso desde antes que acabara la Segunda Guerra Mundial, incluso desde cuando empezamos a hablar de los resultados del proyecto del genoma humano, sabemos que los genes realmente no son el destino final, que los factores ambientales pueden llegar a compensar todos los efectos de los genes, no solamente obesogénicos, sino que programen a cualquier otra enfermedad. Y con ello empieza a gestarse un concepto que es epigenética. En 1942, un fisiólogo escocés lo definió como la interacción entre genes y ambiente. Genes y ambiente, tenemos epigenética, y hay diferentes factores que pueden llegar a influenciar o a perturbar esa epigenética y que condicionan a que la persona o el niño tenga una enfermedad. No me voy a detener en ninguno de ellos. Ustedes los tienen todos ahí y realmente muchos de ellos los hemos venido justo hablando en estos días de congreso. Y lo más importante de tener claro de esto es que estos cambios epigenéticos se pueden dar por 3 momentos específicos. Lo primero es que se pueden dar incluso en la madre antes de que se embarace, hablando de esa etapa preconcepcional. Otro que son transgeneracionales, ¿sí? Y lo tercero es que salen genes que todavía no están impresos o no están metilados, teniendo en cada uno de esos factores una ventana de oportunidad para apagar o silenciar esos genes por medio de lo que hagamos en la parte epigenética o lo que hagamos en ese ambiente. Ante ello, concepto de los 1000 días, supremamente hablado, yo creo que ya todos estamos incluso hasta saturados del tema, pero se nos ha olvidado, y es algo que los ginecólogos sí tienen muy bien descrito, es cuánto tiempo antes de que la madre se embarace, o sea, cuánto tiempo antes la madre debería empezar a planear ese embarazo, cuánto tiempo antes la madre que de pronto está con exceso de peso necesita para disminuir ese exceso de peso y llegar al embarazo con un estado nutricional adecuado. No sabemos, no tenemos un tiempo exacto, los ginecólogos pueden estar hablando alrededor de 18 meses y quizá podríamos aumentarle esos 1000 días, unos 500 días atrás, o quizá esos 1000 días que terminan cuando el niño sopla su vela de cumpleaños 2, aumentarle otros 500 días hacia adelante y llegar alrededor de el inicio de la etapa preescolar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eso, no solamente nos quedamos con 1500 días adelante y atrás, sino que también podríamos tener un concepto total de unos 2000 días que nos lleguen a hablar de todos esos aspectos que incluyen la programación nutricional temprana. Y conjunto a esa programación nutricional temprana va una programación metabólica, una programación del microbioma, una programación inmunológica y una programación endocrina. Entonces, todos esos 5 tipos de programación nos pueden llevar a que la madre, en el momento en el que se embarace, lo mejor que puede hacer o la mejor parte, digamos, de esa programación es que llegue con un estado nutricional adecuado. Que llegue con un peso saludable antes de la concepción va a garantizar el desenlace adecuado o la programación adecuada para prevención de muchas enfermedades, no solamente obesidad, sino enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades mentales, alergias en la etapa de la vida. Esto es una de las infografías tomadas de uno de los artículos del doctor Bartol Kolecko, son de libre acceso y de distribución. Y con ello, entonces, hablamos de esa etapa preconcepcional. En el 2014 fue publicado en Nature este artículo en el cual fue el primero que se mostró con estudios en humanos cómo la dieta antes de la concepción, 18 meses antes del embarazo, las mujeres que estaban en edad fértil le tomaron
unos datos tanto antropométricos, bioquímicos y sobre todo de dieta. Y querían saber cómo esas mujeres en edad fértil comían. 18 meses después se dieron cuenta que de más de 2,000 mujeres, 160 se embarazaron y pudieron analizar eso en cuanto a los parámetros bioquímicos como dietéticos y compararlos con la metilación de algunos de los genes de sus hijos. Y se dieron cuenta que esto dependía mucho de en qué época o estación se había embarazado la madre, si era en una época de sequía, ¿sí? O si era en una época de lluvia, con un acceso diferente a los alimentos y una ingesta totalmente diferente. Y con eso, si ustedes se dan cuenta, la metilación es completamente diferente si la madre se embarazó en una época de sequía versus si se embarazó en una época de lluvia. Y esos genes que aparecen por ahí, esos compuestos o esos nutrientes que más bien llegan a activarlos, indudablemente están presentes en todos estos procesos de metilación, y el ácido fólico, la vitamina B12, cisteína y demás son un ejemplo de ello. Y es muy importante el por qué llegamos a hablar específicamente de estos nutrientes, no solamente en la etapa preconcepcional, sino como la misma FIGO lo menciona, la Federación Internacional de Gineco-Obstetricia, durante la etapa de la preconcepción, embarazo, primero, segundo y tercer trimestre, lactancia. Y si se dan cuenta, por ejemplo, el ácido fólico, que muchas veces hablamos de toda la prevención para el tubo neural y demás, en el último congreso de la Doha de este año, Congreso Mundial, acaban de mencionar todavía su interacción con la salud ósea y cómo incluso la suplementación de ácido fólico durante el embarazo tiene que ver también, está relacionado con una adecuada salud ósea. Sumamente importante porque empezamos a tener como mayores efectos o mayores resultados de lo que usualmente conocemos. Entonces, otra de las recomendaciones de la Early Nutrition Academy es que no coman por dos, que coman para dos, que piense por dos, y que realmente eso que sabíamos que a la madre en el segundo trimestre le incrementamos 300 calorías, luego en el tercer trimestre 400 o algo así, realmente estamos tratando de que solamente un 10% ¿sí? de la ingesta o del requerimiento, que tiene la madre se está incrementando en el último trimestre. Es alrededor de unas 180 a 200 calorías, que si bien estamos en México, productor de aguacate, consumidor de aguacate, pero si nos enfocamos en muchos de los países que tenemos de Latinoamérica, un aguacate Hass, más o menos la mitad de eso aporta unas 100 calorías. Un aguacate entero podría aportar unas 200 calorías. También tenemos un pedazo de salmón con un alto contenido de DHA, que no es el único pescado, pero es el que en menor cantidad tiene mayor aporte de este nutriente y que también nos pudiera mucho relacionar o ayudar a cubrir esos requerimientos nutricionales. Y llegamos entonces a que realmente no somos lo que nuestras madres comieron, y que lo que nuestras madres comieron durante el mismo embarazo tiene mucha relación con el temperamento infantil y con muchos de los desórdenes de comportamiento durante la niñez. Todos esos factores o toda esa ingesta de las madres, tanto en alimentos como en nutrientes, se ha relacionado con mucho del desarrollo neuronal del niño. Y para ello, ¿en qué repercute esa alimentación? En una ganancia de peso, que vamos a suponer que la madre comenzó su embarazo con un estado nutricional adecuado, o que de pronto lo comenzó con déficit, o que de pronto lo comenzó con exceso, pero ¿qué tenemos en el momento que la embarazada llega? Una ganancia de peso. La IOM nos ha hecho unas recomendaciones que generalmente son fáciles, digamos, de aprenderse, pero que incluso para ensayos clínicos son difíciles adaptarlas y seguirlas. Que muchas veces la mujer que se embaraza con un estado nutricional adecuado y que tiene una ganancia de peso adecuada, pueda que tenga al final del embarazo presente una enfermedad, diabetes gestacional, preeclampsia y demás, que a pesar de que tuvo unas ganancias adecuadas, no se está viendo reflejado en la salud de su hijo. Y puede ser todo lo contrario, aquella mujer que de pronto gana un poco más de lo normal y que también no presenta ninguna complicación. Y todo esto se debe a que tenemos que individualizar, y que así como incluso para ensayos clínicos es difícil apegarse a estas recomendaciones de la IOM, a veces lo es mucho más incluso en la práctica diaria, ¿cierto? Entonces, están establecidas, a muchos no se nos ajustan. Por ejemplo, en embarazos gemelares todavía tenemos ese gap o ese vacío en conocer exactamente una ganancia adecuada más allá de ello. Y así como la ganancia de peso no es
específica para una madre o para todas, perdón, no engloba para todos. La leche materna también tiene una cantidad de factores que lo pueden cambiar. Entonces, están tanto factores maternos, fisiológicos, del niño, del comportamiento, y así como no es la misma la composición de proteína de la leche materna de una mujer de menor de 30 años a una mujer mayor de 30 años, así como no es lo mismo la composición de lípidos de una mujer, en la mañana o en la tarde, y así como tampoco la composición nutricional o los factores biológicos, no solamente nutricional, sino los factores biológicos que la leche materna puede tener si la madre está lactando desde su seno a su bebé, o si la madre se extrae la leche y se lo da aparte al bebé, ya sea biberón, taza, lo que quieran, es completamente diferente. Entonces, esa leche materna está cambiando, sus compuestos y sus componentes tanto nutricionales y bioactivos pueden ser totalmente diferentes y están influenciados por una gran cantidad de factores que no solamente depende de uno de ellos. Entonces, el índice de masa corporal de la madre, que todavía faltan muchos estudios en saber exactamente qué, pero que todavía tenemos datos que nos pueden llevar a elucidar esto. Y viene entonces con ello la alimentación complementaria. La evidencia realmente es limitada para determinar sobre todo esas prácticas adecuadas. Todavía no sabemos la edad, no sabemos cuál alimento iniciar es mejor que otro, no sabemos por cuánto tiempo, no sabemos exactamente cuántas exposiciones, si el niño está alimentado con leche materna, si fue alimentado con fórmula láctea, todo puede cambiar. Y muchos de los consejos de alimentación complementaria están basados, sobre todo en nuestros países, sobre todo en países de Latinoamérica, en las tradiciones más no en la evidencia. Y esto nos lleva a pensar que todavía, aunque existan recomendaciones internacionales como las de la EBSGAN, todavía tenemos vacíos que para nuestra región no hemos cubierto. Y la situación nutricional de nuestros países es diferente a la situación nutricional de otros países, sobre todo países europeos, y que aunque es cierto de la evidencia de la parte de introducción de alimentos potencialmente alergénicos y no retardar su introducción para prevenir el riesgo de alergia, es cierto también que tenemos una deficiencia de hierro que en nuestros países está incluso mucho más alta que en cualquier otra parte o lugares del mundo. Y con ello, diferentes estrategias o diferentes métodos que han sido, digamos, puestos en escena para tratar de cubrir esas brechas de requerimiento, por ejemplo, de nutrientes como hierro. Por ejemplo, Perú, uno de los países con más altas incidencias de anemia entre los 6 y los 12 meses, nos permiten llegar a cubrir esas brechas de nutrientes. Y otro de los temas supremamente importantes, la ansiedad y la depresión materna, asociados completamente con esas prácticas de alimentación, que muchas veces hace que la primera exposición sea esta y nos detengamos en hablar de ello, nos detengamos, perdón, en exponer estos alimentos, y la segunda o la tercera exposición sea diferente, ¿cierto? Entonces, con ello, cada uno de los mitos que puedan existir en torno a la alimentación complementaria es muy importante, porque la programación nutricional no solamente es cuántos meses antes la mujer planea el embarazo, está durante el embarazo y ya no hice nada, sino qué tanto se alimenta. La introducción de cítricos antes del año de edad también es uno de los mitos grandísimos que existen en torno a ello, y se necesita esa vitamina C para esa absorción, mejor absorción de hierro. Entonces, no me voy a detener más hablando de complementaria, mañana vamos a tener una charla al respecto, entonces invitados para que asistan. Otro de los puntos para hacer esta parte de programación nutricional es que muchas veces pensamos que la complementaria se acaba al año y que realmente esa lactancia materna en algunos lados incluso llega el año y dejan de hacer su labor, digamos, para promover esta lactancia materna. Perú, vuelvo y tomo el dato, uno de los países con las más altas cifras de lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, pero se acaba la lactancia materna exclusiva y se les olvida la lactancia, continuar con esa lactancia. Entonces, ese periodo de alimentación complementaria va de los 6 a los 23 meses y, por tanto, ese concepto de toddler, o esa palabra que como tal para nosotros podría ser como ese lactante mayor que está entre 1 y los 2 años, todavía debe estar incluido dentro de la alimentación complementaria. Está ahí en gris porque no es una etapa específica, generalmente de la complementaria estamos pasando directamente a la etapa preescolar, y generalmente el niño tiene que haber tenido una alimentación adecuada durante esos primeros 2 años de edad para que no le predisponga la rápida ganancia de peso que ha estado o se ha relacionado con la obesidad en esa etapa preescolar. Entonces, sumamente importante reconocer que la integración a la dieta familiar, tan pronto se termina la complementaria, se debe dar hacia los 2 años de edad. Y después llega la etapa preescolar, ¿y qué pasa?
Generalmente, si nosotros tuviéramos la oportunidad de mirar cómo estaba nuestra microbiota cuando teníamos alrededor de los 3, 4 años de edad, estaría estable o tendríamos unos valores o un reporte muy parecido al que tenemos en este momento, y es porque generalmente esa microbiota se llega a establecer alrededor de los 3 años. Es muy importante tener claro que cada uno de estos puntitos rosados que ustedes ven ahí puede ser cualquier alteración, cualquier perturbación en esa epigenética, que puede ser tanto dieta, medicamentos, estilo de vida, estatus fisiológico, exposición a contaminantes ambientales que pueden llegar a perturbar esa epigenética. Y teniendo como claro esto, el desarrollo en sí, el desarrollo temprano de una microbiota saludable ha mostrado que protege contra atopia y está asociado con la salud mental incluso en diferentes etapas de la vida. Y esto es muy, muy importante y tiene que ver mucho con el eje intestino-cerebro que ya más adelante les comentarán. Entonces llegamos a los 3 años y medio de edad, programación inmunológica, microbiana, endocrina, metabólica y nutricional. Con esas 5 tipos de programaciones y seguramente muchas más que están y se me escapan, recordamos o mencionamos algo muy importante y que es generalmente raro verlo en algún congreso, digamos, de la parte de salud, y que siempre se nos olvida el ¿para qué hacemos todo esto? ¿Por qué nos interesan hacer las intervenciones nutricionales incluso hasta la etapa preescolar? James Heckman, Premio Nobel de Economía en el 2000, economista, ha mencionado, de hecho, muchas de sus investigaciones en saber en qué momento podemos invertir y recuperar o tener un retorno en el capital humano incluso más alto de lo que invertimos. Y ni siquiera invirtiendo en la bolsa en 50 años tendríamos tantas ganancias como cuando se invierte en un programa preescolar, $1, y podemos llegar a recuperar hasta 4 veces ese dólar. ¿Por qué? Porque generalmente las intervenciones que se hacen en el embarazo, pero incluso si ustedes miran ese pico hasta la etapa preescolar, puede tener un gran retorno en ese capital humano. Y con ello, y ya para finalizar, algo muy importante, y es volvemos. Nunca hay una etapa mejor que otra para hacer esa programación, y eso es algo bien importante. Ese niño preescolar generalmente va a estar programando sus siguientes genes, y estamos hablando que si nosotros nos movemos hasta la primera generación, ¿sí? La segunda generación, ese feto, y también los gametos, ¿sí? Las células germinales que tiene ese feto, está programando para esa tercera generación. Y cada intervención que hagamos puede llegar hasta una tercera generación y consecuentemente continuar. Entonces, ¿qué es importante? Hay unos factores que generalmente siempre dejamos de lado y que últimamente han tenido mucho auge, y es la higiene del sueño, la salud mental no solo de la madre sino del niño. Cualquier estrés al que el niño esté expuesto durante la infancia va a repercutir indudablemente en su salud mental en la adultez. La actividad física, la resiliencia al estrés, cómo el niño aprende a controlar sus emociones, y todo eso a su vez también igual relacionado con la parte de microbiota. Cigarrillo y alcohol en la exposición de las madres, y muchos de los compuestos que a veces pensamos que son inocuos, como la exposición a el tinte de cabello, el esmalte, ¿qué más puedo decirle? Incluso lo que ven ahí en la imagen, el perfume, son compuestos que llegan a ser contaminantes ambientales y que son agentes químicos que, aparte de contaminar el ambiente, indudablemente pueden llegar a actuar como unos disruptores endocrinos, causar inflamación, apoptosis, dañar, digamos, ese hipotálamo, también el páncreas, y asimismo tener todas unas implicaciones en el metabolismo para que altere esa epigenética, esa acetilación de la histona, esa metilación del DNA, y producir indudablemente obesidad, síndrome metabólico y enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces la invitación es a pensar continuamente. La programación en cualquier momento se puede dar. Ese mismo niño o esa mujer que de pronto ustedes las está llevando a su bebé de 2 años, seguramente, y si es madre primeriza, seguramente en los siguientes 2 años se va a volver a embarazar, y esa es la oportunidad todavía de seguir programando a nuestros niños. Todo lo que pasa in útero arrastra o permanece o influye por el resto de la vida. Muchas gracias. A continuación, para que nos platique acerca de la nueva evidencia de los oligosacáridos de la leche materna, es un placer presentarles al doctor José Saavedra. Él viene de Johns Hopkins University School, muy conocido por todos nosotros. Pepe, así te decimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Realmente un placer poder presentar a este grupo, el interés que continúa
o que continuamos recibiendo con respecto a los títulos y los temas que estamos tratando ha sido muy grande. Y es obviamente siempre para mí no solo un placer, sino un gusto social, hasta culinario, estar en tierra mexicana para poder dirigirme a todos ustedes. El tema que vamos hoy a tratar, y gracias Liliana por la excelente introducción global a lo que el desarrollo de los primeros días de gestación y de vida son en cuanto a la importancia para la salud a largo plazo. Vamos a empezar a cerrar un poco el tema general e ir a cosas más específicas de las que vamos a hablar hoy día con respecto a algunos de los aspectos de programación y cómo estos aspectos de nutrición y aspectos funcionales de la nutrición temprana tienen algún efecto con respecto a lo que la salud tanto al momento de lactar como al momento de dejar de lactar influye en la salud del niño. La leche materna continúa siendo el mejor modelo que tenemos para inspirar en la forma como debemos alimentar a los niños. Y sabemos que la leche materna tiene una gran cantidad de beneficios, podríamos discutir específicamente el grado y el tipo de beneficio, pero en general hay dos grandes. El grupo de beneficios que está en negro son beneficios de protección, por ejemplo, la protección principalmente de infecciones tempranas, infecciones respiratorias, desde otitis hasta enfermedades gastrointestinales. Por otro lado, hay una protección de la leche materna con respecto al sistema de hiperreactividad inmunológica. No solo el sistema inmune para protegernos de infecciones, sino para minimizar las chances de que una sobrereacción inmunológica nos lleve a problemas como alergia, asma, enfermedad inflamatoria crónica, diabetes tipo 1, etcétera. Y no vamos a discutir, han escuchado durante muchas de las ponencias en este congreso, el hecho de que la microbiota intestinal y que diferentes mecanismos por los cuales esta gran cantidad de bacterias en el intestino nos da esta pantalla de seguridad, esta frazada de seguridad para los niños en los primeros meses, semanas y después años de vida, se vuelve fundamental, al punto de que la microbiota y la literatura en ella ha crecido hasta que la microbiota tiene su propio journal hoy en día. Sabemos que la cantidad de microbios que tenemos cultivables llega más o menos a 1000, los no cultivables probablemente llegan a más de 2 o 3000. Realmente conocemos muy poco de todos los microbios que habitan el sistema el sistema gastrointestinal. Lo que sí sabemos es de que es este sistema bacteriano, esta ecología extremadamente compleja que está en el lumen intestinal, tiene su mayor interacción con el sistema inmunológico gastrointestinal, que son la mayor cantidad de células que tenemos inmunológicamente activas en la economía humana. La mayor parte de nuestro tejido linfocitario está en el intestino y la mayor parte de bacterias con las cuales estamos en contacto está en el intestino. Y por eso esta interacción entre bacterias y el sistema inmunológico, donde hay competencia por bacterias, competencia por los alimentos en el lumen intestinal, creación de moco y mucina y otros aspectos protectores de la barrera intestinal, son aquellos que nos llevan a minimizar estos efectos negativos de lo que serían las bacterias patógenas, necesitando a las bacterias no patógenas para tener este mecanismo protectivo. La secreción de inmunoglobulina A es una parte muy importante y fundamental, especialmente en la lactante que no recibe inmunoglobulina A pasiva a través de la leche materna. Y finalmente, tan importante, la modulación para disminuir las chances de sobrereacción inmunológica que llevan enfermedades inflamatorias y en parte probablemente están relacionadas con enfermedades crónicas no comunicables que tenemos hoy en día. Ahora, esta es una sobresimplificación del desarrollo de la microbiota intestinal en el lactante. Tenemos una flora muy pequeña. No descontemos que hay bacterias en la placenta, que hay bacterias en el líquido amniótico. Pero sí ocurre un cambio ecológico dramático en las primeras horas, desde que nace el niño y empieza a poblarse el lumen intestinal con bacterias de todo tipo que al final se estabilizan después de los 2 o 3 años, pero hasta entonces sufren cambios constantes, muchos de los cuales obviamente dependen de la alimentación del lactante. La otra cosa que no estamos seguros todavía es exactamente por qué tenemos esta relación evolucionaria con el género de bacterias que
que son parte de las bifidobacterias y que en alguna u otra forma han coevolucionado con nosotros los humanos, por los cuales las bifidobacterias tienden a ser siempre las bacterias, especialmente en niños sanos, lactados con leche materna y que nacen por parto vaginal, la microbiota preponderante. Ahora, desde el punto de vista de influencias ambientales, como las que hablaba Liliana anteriormente, lo que es claro también, que podríamos discutirlo por mucho tiempo, la disminución en la exposición a los microbios ambientales, que incluyen efectos como nacer estéril por parto por cesárea en lugar de nacer por la vía vaginal, no recibir leche materna y todos los microbios y las bacterias que vienen con la leche materna, que no es estéril, la sanitación y la pasteurización de los alimentos, la vida urbana, no en el campo donde tenemos una gran exposición a bacterias y por supuesto el uso de antibióticos. Todo esto lleva a una menor exposición bacteriana, hoy a lo que llamamos disbiosis, y esto a una anomalía en la respuesta inmunitaria que tiene por un lado un efecto de disminución en la protección y por otro lado un efecto en la sobreexpresión del sistema inmunológico que nos lleva a enfermedades inflamatorias crónicas. Por los últimos años hemos hablado de cómo modificar la microbiota intestinal a través de la ingesta de bacterias y el concepto de probióticos, que también se ha discutido en esta reunión en muchas de las pláticas, nos lleva a entender de que hay ciertas especies y ciertas cepas de bifidobacterias, lactobacilos y algunos otros microbios que tienen estos efectos inmunológicos, tanto de protección como inmunomoduladores, para modificar esta reacción. De coincidencia, este año se cumplió hace solo un mes el aniversario, 25 años, del primer estudio de probióticos en lactantes que se hizo. Este estudio lo publicamos en el Lancet en el 94 y fue el primer estudio que empezó demostrando de que dar bacterias orales, en este caso bifidobacterias con Streptococcus thermophilus, disminuyó la frecuencia de diarrea a rotavirus en niños que estaban hospitalizados. Entonces, es claro que al nacer y después de nacer por el parto vaginal y tener ese primer inóculo bacteriano y de ahí ser lactados y recibir un segundo inóculo bacteriano, más el medio ambiente inmediato nos lleva a una microbiota generalmente a preponderancia de bifidobacteria y que modula el sistema, la función gastrointestinal y a su vez modifica la función inmunológica desde el punto de vista de barrera intestinal, así como la respuesta protectiva. Y son estas bifidobacterias las que han empezado a recibir atención ahora por otras razones. Este fue un estudio publicado en 1953 de Paul Georgi, donde definió o describió que lo que en ese tiempo se llamaba el Lactobacillus bífidos, que hoy son las bifidobacterias, requerían para su propagación el añadir un factor de crecimiento, que en ese tiempo lo llamaron factor bifidus, que encontraban en la leche materna, que no se encontraba en la leche vacuna en las mismas concentraciones y que era mucho más alto en el calostro. Y este agente bifidogénico al final se demostraron fueron azúcar y hoy entendemos que estos son lo que son los oligosacáridos de la leche materna. Estos oligosacáridos son una familia de carbohidratos no absorbibles, no tienen valor energético nutricional porque no se absorben. Sin embargo, son una gran cantidad de los carbohidratos que están presentes en la leche materna. Al final, la estructura de estos carbohidratos la hemos recién empezado a entender recientemente. Son una lactosa, eso punto amarillo y azul, a la cual se le añaden muchos grupos de otros azúcares, incluyendo glucosamina, incluyendo fructosa, incluyendo ácido neuramínico. Y esto lleva diferentes tipos de carbohidratos y hemos contado aproximadamente 130 y un poco más, cada vez escribimos un poquito, que forman una familia de azúcares presentes en la leche materna que no están en cantidades triviales.
Si vemos a la composición de la leche materna, estos existen en una cantidad de 5 a 15 gramos por litro de la leche. En otras palabras, son el tercer componente más importante de los sólidos de la leche humana. Como ven ahí, no está presente, obviamente en las fórmulas infantiles hasta muy poco, y no está presente en la leche vacuna. Estos sólidos de la leche, en los cuales los oligosacáridos de la leche son el tercer componente por peso más grande de la leche, son esta familia compleja de carbohidratos que está más alto en calostro, ahora ya lo hemos comprobado, de los cuales la 2-fucosilactosa o el 2-FL es el más abundante en esta gran familia de azúcares que tenemos en la leche materna. Entonces, ahora que entendemos algo del efecto prebiótico, bifidogénico de estas bacterias, ¿cuál es o cuáles serían los mecanismos por los cuales los oligosacáridos de la leche son uno de los factores por los cuales la leche materna nos protege de los factores o de las condiciones que hablábamos anteriormente? Un aspecto obviamente tiene que ver con la promoción de las bifidobacterias que mencionamos anteriormente, otro con las formas como estos pueden protegernos de patógenos, fortalecer la barrera intestinal y modular la respuesta inmunitaria. ¿Qué sabemos de los estudios observacionales? Si ven la placa de la izquierda, cuando uno cuantifica los oligosacáridos de la leche materna, hay un grupo de mamás que tienen una cantidad de oligosacáridos o una concentración en la leche que es medible y está, como dijimos anteriormente, por encima de los 5 gramos por litro. Sin embargo, hay un grupo de mamás que no manifiestan la secreción de oligosacáridos fucosilados y en particularmente el 2-FL o el 2-fucosilactosa, que es el más abundante. Estas mamás tienen una cantidad muy baja de oligosacáridos en comparación con el 80% de las mamás. Y esto se debe a que estas madres tienen dos genes que facilitan la expresión de la fucosiltransaminasa o transferasa, que lleva a la creación de oligosacáridos fucosilados. Las madres que no tienen el gen FUT2 o el gen 3 no producen fucosilados y tienen una concentración de 2-FL mucho más baja. Esta concentración se explica en las mamás debido a su patrón genético. El 80% de las madres las llamamos secretoras porque en su leche hay concentraciones altas y hay, por supuesto, todo un rango de concentraciones entre altas y bajas. Ahora, esto es un experimento natural. Lo que hemos empezado a entender sobre la presencia de oligosacáridos en la leche es que tiene un efecto en el lactante. Voy a mostrar solo algunos ejemplos, pero las bifidobacterias son mucho más altas en la microbiota intestinal de niños de madres secretoras que de madres no secretoras. Y estas concentraciones son significativamente diferentes, desde ir a concentraciones muy altas con alta bifidobacteria a concentraciones muy bajas. Y esto ha empezado a correlacionarse con entidades clínicas. En madres secretoras que tienen 2-FL en la leche materna, tienen sus lactantes un riesgo menor de enfermedad respiratoria. Y este fue uno de los primeros estudios, que ya hace más o menos 13 años, mostró que separando las mamás entre qué cosa había en la leche materna, incluyendo en este caso el 2-FL, podría mostrar un cambio en la patología de los lactantes. En cuanto a enfermedad diarreica, hay varios estudios observacionales donde se nota que la diarrea de cualquier causa es más alta en los niños que tienen madres con leche materna con 2-FL muy bajo en comparación cuando tienen el 2-FL más elevado. En madres de niños o en niños que nacen con HIV, la mortalidad por HIV también está incrementada y no es mínima.
Hay una reducción significativamente de asociación a mortalidad en niños exclusivamente recibiendo leche materna, nacidos con HIV, que muestran una mortalidad más alta. Y finalmente, con respecto a la alergia, cada vez se aclara un poquito más el panorama y también se empieza a diferenciar el hecho de que las madres que tienen el gen FUT2, que producen 2-fucosilactosa, tienen menos riesgo alérgico sus niños que las madres que no tienen ese gen. Ahora, el avance que se ha logrado con respecto a la tecnología es la posibilidad de sintetizar moléculas idénticas de 2-FL y hasta ahora el lacto N-tetraosa, que es el segundo oligosacárido que se ha podido sintetizar para poder hacerlo comercialmente viable y incluirlo en la alimentación de niños que no reciben leche materna. Este avance obviamente nos ha dado la posibilidad de separar un poquito más en forma prospectiva cuál es el efecto de estos oligosacáridos específicamente. Varios estudios, por lo menos 5 estudios demostrando que la inclusión de 2-FL y LNNT en los alimentos o las fórmulas infantiles que reciben niños llevan un crecimiento adecuado y una tolerancia adecuada. No podemos discutir individualmente cuáles son ellos, pero más interesante obviamente son los efectos fisiológicos que estamos viendo. Las citoquinas proinflamatorias son más bajas en niños que reciben leche con fucosilactosa en comparación con niños que no la reciben, en este caso con galactoligosacáridos en ambas formulaciones, y estos niveles de citoquinas proinflamatorias son menores, muy comparables a los de la leche materna. En fórmula infantil entera, con proteína de vaca, suplementada con 2-FL y con LN3, 2 de estos oligosacáridos, en los efectos secundarios se notó una disminución en la incidencia de bronquitis, disminución en enfermedad respiratoria baja, antibióticos y uso de antipiréticos. No con estadísticamente significativos datos en todas las edades, pero claramente una disminución de enfermedad respiratoria, una disminución de uso de antibióticos hasta el primer año y una disminución de antipiréticos en los primeros 4 meses de vida. En estudios de situaciones reales donde niños reciben proteína hidrolizada o fórmulas con proteína hidrolizada, donde se añade 2-FL y LNT, también la tolerancia desde el punto de vista de puntuación gastrointestinal es exactamente igual a los que reciben leche materna. Y en otro estudio, también todos estos son estudios randomizados, el uso de proteína hidrolizada de suero con 2-FL también en efectos secundarios del estudio mostró una tendencia a reducción de infecciones y una tendencia a la reducción particularmente de infecciones respiratorias. Y el uso, y similarmente en un estudio examinando el crecimiento de niños recibiendo fórmulas hipoalergénicas, en este caso un hidrolizado extenso de proteína de suero, mostró una reducción de enfermedad febril en general y en particular de otitis media en niños que recibieron esta fórmula con 2 oligosacáridos, 2-FL y LNNT. Entonces, es claro que directa o indirectamente, por el efecto prebiótico y probablemente por efectos directos sobre la mucosa intestinal, estos agentes, estos oligosacáridos, estos carbohidratos, tienen el mismo efecto o un rango de efectos similares a los que hemos visto con el efecto que tienen ciertos probióticos en el sistema o la reacción inmunológica del lactante, ya sea protegiendo la barrera, favoreciendo la microbiota a una microbiota saludable con menos disbiosis y modulando la respuesta inmunitaria, tanto la protectora como la de sobrereacción inmunológica. En conclusión, los oligosacáridos de la leche materna tienen claramente un efecto fisiológico, no solamente desde el punto de vista de microbiota y
y en mediciones que podemos hacer de la respuesta inmunitaria, sino un efecto clínico en el lactante. Y en el niño que recibe leche materna podemos ver las diferencias en efecto clínico basadas en la cantidad de oligosacáridos que tienen. Estos oligosacáridos, y ahora los que podemos sintetizar, el 2FL y el NT, claramente son seguros, tienen ya aprobación para el FDA, del FDA para ser utilizados en la alimentación de lactantes, promueven la microbiota intestinal, tienen este efecto inmunológico que hemos hablado y tienen el potencial de mejorar la salud de los niños. Es otra importante medida y un mensaje de que estos 130 azúcares quizá constituyen 130 razones más de continuar la lactancia materna. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Saavedra, por esta excelente presentación y que además me sirve a mí para poder seguir hablando del tema, en el cual pues voy a hablar acerca de cuestiones que tienen que ver con la microbiota. Esto es mi declaración de conflicto de intereses. ¿Cuál es el rol de la microbiota en los trastornos funcionales gastrointestinales? Y la verdad es que, como lo hemos podido observar a lo largo de los últimos años, cada vez más se ha generado información que nos permite establecer claramente la asociación entre lo que nosotros comemos, el establecimiento de una microbiota, cómo se comunica esta con o cómo forma parte integral de la mucosa gastrointestinal y finalmente cómo se comunica con nuestro cerebro. Ha sido y queda bien patente que nuestra microbiota es algo con lo cual convivimos de forma simbiótica desde el momento, aparentemente desde el nacimiento, quizá desde antes, y que todo este colectivo de microorganismos no solamente está restringido a bacterias, sino que cada vez más tenemos información en la cual los virus, los bacteriófagos se encuentran formando parte de este sistema de regulación de esta microbiota, e inclusive como los protozoos, los helmintos, forman parte también, muchos de ellos, de nuestra microbiota. Hay terapéuticas emergentes que están empezando a dar con resultados aparentemente prometedores de cómo yo podría llegar inclusive a tratar una enfermedad inflamatoria intestinal con el uso de los helmintos, de tal forma que no se nos debe de pasar que estos también forman parte de nuestra microbiota. Y entendiendo el contexto de que esta microbiota tiene muchas funciones atrás, dentro de las cuales la protección contra potenciales infecciones para los microorganismos, el rol importante que juega la microbiota en cuestiones de nutrición, es decir, la microbiota nos ayuda a poder procesar la mayoría de las fibras que nosotros consumimos y a partir de estas obtener energía a través principalmente de los ácidos grasos de cadena corta, los cuales deben de ser considerados como parte del aporte calórico que está recibiendo un niño. La parte fundamental que hace esta microbiota en las cuestiones de programación metabólica y en las cuestiones de regulación metabólica, como ya nos comentaba incluso en su momento el doctor Renan Shamir acerca de que no es lo mismo que yo tome 5 gramos de azúcar a que tú tomes 5 gramos de azúcar. Las respuestas pueden ser muy diferentes y mucho de esto tiene que ver con esta cuestión fisiológica y la microbiota y la forma en cómo se esté expresando. Pero recientemente, en los últimos 2 décadas, quizá en los últimos años, el gran boom que se está dando acerca del estudio de la microbiota recae, uno, en reconocer el papel tan importante que tiene para las cuestiones del sistema inmunológico, es decir, entender claramente que un gran capacitador y regulador del sistema inmunológico, sobre todo en etapas tempranas, pero que culmina en el último día de nuestra vida, tiene que ver con la microbiota. Si yo logro establecer y tener la mejor microbiota o la microbiota más beneficiosa, es más seguro que yo pueda lograr tener un mejor sistema inmunológico y con esto lograr disminuir las probabilidades de que enfermedades en las cuales existe un involucro del sistema inmunológico se puedan llegar a presentar y que, como estamos viendo, pues, son una gran cantidad de desórdenes o enfermedades.
Pero lo que más ha dejado asombrado tiene que ver con la cuestión y la relación que existe de la microbiota con el sistema nervioso central. Este eje cerebro-intestino-microbiota, cuyos ejes o vías de intercomunicación se están describiendo, ya están descritas, pero cada vez se encuentran más mecanismos a través de los cuales nuestro cerebro se comunica con vía neuronal, con nuestros intestinos y además directamente con nuestra microbiota y cómo la forma en que nuestra microbiota le está respondiendo vía también vías neuronales, pero también inclusive a través vía sanguínea por los diferentes compuestos de secreción, dentro de los cuales uno de los más importantes tiene que ver con los ácidos grasos de cadena corta, sin embargo no es el único, nos permite establecer claramente que esta intercomunicación, que no es algo nuevo, es que ha existido a lo largo de todo el tiempo, nos ha identificado que la microbiota que nosotros tenemos participa en procesos de neurodesarrollo, en procesos muy importantemente de motilidad, y eso es algo que nos tiene que dar muy claro. Muchos de los trastornos funcionales gastrointestinales en los cuales existen, en la inmensa mayoría de ellos, trastornos de motilidad o alteraciones de motilidad, van regulados desde establecer una adecuada microbiota, pero sobre todo entender que esta microbiota también participa en cuestiones de ánimo, la forma en cómo tú inclusive socializas como humano con otras personas, depende o es modulada por el tipo de microbiota que tú puedas llegar a tener. Explicar claramente que esto académicamente lo separamos, como que hacemos separación desde el punto de vista nutricional, inmunológico, neurológico, endocrinológico, pero que todo se encuentra interrelacionado, pero que finalmente varios estímulos provenientes de este espesor, de esta membrana de defensa en la cual la microbiota forma parte muy importante, pero no es la única, sino que junto con la interrelación con las células neuroendocrinas, con las células, con los propios enterocitos, que en realidad son los grandes orquestadores y los grandes dirigentes de toda esta comunicación, me permite explicar cómo hay una gran cantidad de estímulos provenientes de la mucosa gastrointestinal que llegan directamente hacia el sistema nervioso central. Y también me tiene que quedar claro que existe una asociación y una correlación muy importante entre lo que es el establecimiento y la maduración de la microbiota con los diversos procesos que ocurren en el neurodesarrollo. Y eso explicaría el por qué las alteraciones que pudieran llegar a ocurrir, sobre todo en etapas mucho más tempranas, pudieran tener también efectos en esta integración del eje cerebro-intestino-microbiota. Hay muchos factores que afectan este eje cerebro-intestino-microbiota, dentro de los cuales están perfectamente bien establecidos, inclusive desde etapas intrauterinas, y que ya nos comentaba Liliana acerca de todos los factores que podían incidir desde el punto de vista nutricional, pero también de factores exógenos, es decir, los tóxicos y todos los alergenos y todas las condiciones genotóxicas que puedan estar presentes desde el momento de la concepción, del momento de la programación, van a impactar sobre el tipo de microbiota. Y son muchos los factores, el tipo de nacimiento, el tipo de alimentación que se tenga, inclusive si estás en contacto o no con las mascotas. Actualmente sabemos que es mucho más beneficioso estar en contacto con mascotas hasta cierto punto, de determinadas situaciones, que ha beneficiado o ha tenido efectos benéficos para esta microbiota. Si tenemos el efecto negativo de muchas de estas situaciones, vamos a entender que entonces podamos llegar inclusive en esta alteración del eje cerebro-intestino-microbiota a tener alteraciones que van desde trastornos en la alimentación, que actualmente se sabe que es un trastorno en el eje cerebro-intestino-microbiota, alteraciones neurocognitivas, y cómo, dependiendo de lo que nosotros comamos, la calidad que comamos, el tipo de microbiota en esos primeros años de vida va a impactar en el desarrollo cerebral de ese niño. Cómo los factores externos o el tipo de microbiota y estos factores, cómo impactan para el desarrollo de nuestro ánimo y cómo interpretamos el estrés. Bueno, pues esto ha generado en entender
cuál es ha puesto el marco para poder entender que muchos de los trastornos funcionales gastrointestinales, dentro de los cuales se encuentra involucrado este eje cerebro-intestino-microbiota, van a ser debidos por factores que empiezan inclusive desde etapas intrauterinas. Actualmente sabemos que factores estresores que empiezan en etapas tempranas, junto o sumado con una predisposición genética, además el aumento a que no recibí los oligosacáridos de la leche materna de la forma más adecuada como es en la lactancia materna, tuve alteraciones por el efecto de medicamentos tales como inhibidores de la bomba de protones, ahorita ranitidina la tenemos detenida, pero todos los medicamentos que inhiban el ácido y sobre todo efectos en el tipo de alimentación y las infecciones que se van agregando, todos estos son factores estresores que van a hacer que se modifique la microbiota y consecuentemente la forma en cómo ésta se está comunicando con todas las células a nivel intestinal y finalmente con el cerebro. De tal forma que sí, cada vez más tenemos evidencia de que los trastornos funcionales gastrointestinales, en mayor o en menor medida, tienen un componente de alteración en el eje cerebro-intestino-microbiota. Y quizá dentro de estos, los más frecuentes a los que se encuentra el médico de primer contacto que se encarga de ver a niños, tiene que ver con cuestiones de regurgitación del lactante, de constipación del lactante o constipación funcional y del cólico del lactante. Estos todos o en mayor medida se ha estudiado y se ha descrito que existe un componente de alteración en la microbiota como parte fundamental, no única, pero como parte fundamental en su fisiopatología. Que aunque son trastornos funcionales gastrointestinales y no es adecuado hablar de fisiopatología porque no son como tales enfermedades, sabemos que, bueno, como parte de ese proceso etiológico, una alteración en la microbiota, con una microbiota alterada que consecuentemente afecta la motilidad o existen trastornos de motilidad asociados, están perfectamente descritos en este grupo de pacientes. Hay evidencia clara de que la disbiosis, aunque sea leve, una inflamación leve que exista o que existe a nivel de la mucosa gastrointestinal, tiene un efecto deleterio y que está más frecuentemente o que se encuentra más frecuentemente asociado en niños que tienen un llanto prolongado, lo que sería un cólico de lactante. Hay estudios en los cuales se ha demostrado, estudios que ya hace más de 10 años, en los cuales se ha demostrado que hay cambios en el tipo de bacterias que se encuentran presentes, inclusive teniendo una menor proporción de bacterias consideradas tradicionalmente como benéficas, como es el caso de las bifidobacterias, y un aumento en el número de bacterias consideradas potencialmente patógenas, como es el caso de la Escherichia coli o en general de las enterobacterias. Hay varios estudios que demuestran que existe esta disbiosis y que inclusive esta disbiosis genera cambios inflamatorios a nivel local. Este estudio, en el cual se tomó la calprotectina como un marcador subrogado, en el cual permite identificar si existen fenómenos inflamatorios, nos presenta que aquellos niños con cólico de lactante presentaban mayor cantidad o niveles más altos de calprotectina en comparación con aquellos que son sanos. Nuevamente comentarles, de ninguna forma estoy proponiendo que vamos a utilizar la calprotectina para el diagnóstico del cólico de lactante. Esto es simplemente desde un punto de vista explicativo. Sin embargo, no debemos de desperdiciar ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo en tratar de utilizarla porque es completamente inespecífica y mucho menos en aquellos niños que se encuentran con leche materna, donde los valores de calprotectina pueden verse tremendamente modificados, inclusive dar factores, o sea, llegar a niveles muy altos, inclusive asustarte, cuando en realidad no tiene absolutamente nada que ver con un proceso inflamatorio. Existen procesos existen procesos de disbiosis, inclusive que hemos empezado a identificar cambios en el perfil, en el enterotipo que identifique a estos pacientes. Sin embargo, todavía no podemos establecer que con tal muestra de heces yo pueda decir, este niño sí tiene cólico o este niño no tiene cólico. Este es meramente explicativo. Cambios inclusive predominante en un tipo de bacteria que te permita identificar o que potencialmente nos permitiera identificar estos cambios, como son el caso de menores niveles
de Lactobacillus inners en los casos de los controles sanos, es decir, un incremento en esto podría indicarte indirectamente que estás frente a un niño con cólico de lactante. Sin embargo, hasta el momento todo esto es simplemente exploratorio, todavía no lo podemos trasladar a la cuestión de una aplicación clínica como tal. Inclusive niveles como este tipo de bacterias, las cuales se están posicionando como uno de los grandes marcadores en el cólico, que se presentan de forma muy aumentada en aquellos niños que tienen cólico, como es Eubacterium halley. Sin embargo, la interpretación correcta de esto todavía no la tenemos, porque en algunas ocasiones esta misma bacteria se ha encontrado con un efecto protector para otro tipo de padecimientos. De ahí la importancia de dejar de estar hablando de la microbiota de cuestiones de bacterias malas o buenas, más bien son potencialmente benéficas o potencialmente patógenas y más bien especializando o tratando de hablar específicamente en cada padecimiento. El Reuteri, Lactobacillus reuteri, es uno de los probióticos, de las cepas probióticas que se ha mostrado con una gran afinidad y con una eficacia para el manejo del cólico de lactante, y esto es debido a los diferentes mecanismos de acción que se tienen. Todas las cepas probióticas presentan mecanismos de acción que son compartidas entre todos y otras que son un poquito más específicas unas de otras. Específicamente el Lactobacillus reuteri de SM17938 es eficaz dado el metabolismo de triptofano por el cual puede ejercer sus efectos. Hay evidencia que puede causar un cambio en este perfil que se había mostrado, en el cual las bifidobacterias estaban reducidas y las enterobacterias aumentadas. Hay varios estudios a lo largo de todo el mundo en los cuales consistentemente se ha ido demostrando que la suplementación de esta cepa de probióticos puede permitir un tratamiento, un efecto en el cólico del lactante. El último de los estudios, inclusive, ya no apostando a ver si servía o no servía Lactobacillus reuteri, sino que inclusive ya trataba en una forma mucho más explicativa de demostrar cómo el incremento, más bien la adición de Lactobacillus reuteri junto con la alimentación podía permitir una reducción de al menos el 50% del tiempo de llanto, pero sobre todo esto iba de forma paralela con el incremento en la expresión de linfocitos FOXP3, es decir, de una forma más explicativa entender cómo el probiótico o esta cepa probiótica tiene la capacidad de ir a estimular al sistema inmunológico, y como ustedes saben, FOXP3 tiene una función reguladora y por lo tanto tratar de bajar esa, aunque leve, inflamación que pudiera llegar a existir. Hay varios estudios varios metaanálisis en los cuales se ha demostrado la eficacia de esto. Se requiere mucha más también para poderlo establecer de forma contundente, sobre todo incorporando un mayor número de pacientes que no sean alimentados con leche materna, sino que se encuentren con un alimento con un sucedáneo para esto. Sabemos también que inclusive de forma profiláctica, de forma preventiva, yo podría utilizar esta cepa de Lactobacillus reuteri, en la cual se ha demostrado que la administración desde el día 1 de vida para esto permite disminuir la frecuencia de manifestaciones completamente normales en los niños, pero que corresponden a estos trastornos funcionales gastrointestinales, como lo son la regurgitación, como es el número de las evacuaciones e inclusive el tiempo de llanto. No necesariamente inclusive hablar de cólico de lactante, sino simplemente por sí solo el tiempo de llanto podría haberse mejorado. De tal forma que cada vez más estamos aprendiendo a identificar que existen comunicaciones y existen formas desde el punto de vista de intervenciones nutricionales que nosotros podríamos llegar a tener para el manejo de estos trastornos funcionales gastrointestinales. De tal forma que a manera de conclusión me gustaría terminar diciendo que existe, y esto ya es algo que no se debe poner en duda, una interrelación entre la microbiota, el intestino y el cerebro. Que hay evidencia clara que los trastornos funcionales gastrointestinales pueden tener una base de disbiosis, que de hecho en mayor o menor medida todos tienen una base de disbiosis. Y una disbiosis negativa, es decir, porque no todas las disbiosis son tan negativas, y esos son conceptos que probablemente podamos posteriormente aclarar,
que el acta de ISM-1938 muestra una evidencia para el manejo del cólico del lactante, que esto no es algo nuevo, es algo que venimos hablando desde hace mucho tiempo, y principalmente en aquellos niños que son alimentados al seno materno, y que aunque haya evidencia creciente, también para los otros trastornos funcionales del eje cerebro-intestino-microbiota. Muchísimas gracias. Y a continuación, permítanme presentarles a mi jefe, al doctor Salvador Villalpando Carrión, gastroenterólogo y nutriólogo pediatra, también conocido por todos ustedes. Él, formado en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, y actualmente es el jefe del departamento de ese mismo hospital. Muchísimas gracias, Salvador. Disculpa. Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias a Nestlé por esta convocatoria, esta invitación y sobre todo para hablar de este tema que si ustedes buscan en los programas de pediatría es poco frecuente que lo encontremos. Porque voy a hablar de la nutrición en la infancia temprana, tratando de deslindarme de la alimentación de los niños escolares, preescolares y ubicarme solamente en la etapa del toddlerhood, o sea, de la etapa que corresponde en nuestro español habitual, es mejor acá, ¿verdad? A esta etapa del crecimiento del lactante mayor y el preescolar. Inclusive cuesta trabajo un poquito hacer la definición para el español, al menos en México. El lactante mayor, que después de los 12 meses, antes de los 24 y después de los 24 y los 3 años, ¿cómo se llama? Para COFEPRIS hay un término que se llama el niño de corta edad. O sea, ni es preescolar, ni es Chan, ni es Juana. Y es bien interesante porque se nos pierden en la alimentación, al menos. Tenemos muy clara la noción, el concepto de alimentación complementaria, empezamos a los 6 meses y damos todas estas cuestiones, baby led weaning, todas las cuestiones interesantes que nos sabemos los pediatras, pero con mucha precisión y hasta lo prescribimos a mano, tenemos todo muy claro y a las mamás a veces no les queda tan claro, porque ahorita les voy a mostrar los datos, al menos de México, es muy claro que las mamás hacen exactamente lo que se les da su gana. Y entramos a la etapa de los 2 años que son los terrible twos en inglés, ¿no? Y en México no tendríamos una traducción terrible más que el chamaco travieso que no lo puedes detener con nada porque tiene muchas cosas en su cabeza, muchas cosas en su motricidad, en su desarrollo que nos resultan altísimamente amoroso, cariñoso, divertido, pero la parte de la nutrición siempre se nos queda por ahí. Y después de los terrible twos vienen los effing threes, porque no se pone mejor la cosa, ¿no? De los 3 a los 4 años, y los niños hacen exactamente lo que van queriendo. Y en esta edad preescolar, ¿cuándo empezamos en la edad preescolar? Cuando vamos a llegar a hacer todas estas cosas que son muy importantes. Llegan a la edad preescolar cuando mi abuela era maestra de escuela preescolar de los jardines de niños y decían, los niños no tienen que aprender a leer en esta etapa. Esta es una cosa que las mamás de hoy traen una cuestión de que los niños tienen que saber hacer todo, leer, y porque van a hacer su solicitud para Harvard en cuanto cumplan 4 años, y no es así, ¿no? Entran al cuarto de bebés. En México hay una escuela que se llama el cuarto de bebés, y como fue tan exitoso su programa, el curso que era desde los 12 meses a los 24, el siguiente año le pusieron el quinto de bebés. O sea, ya hay muchos bebés, no saben qué hacer exactamente en esas etapas que son tan importantes para el desarrollo, que tienen que lograr hitos, y que de pronto hay todas esas cosas, que es el pre-kinder, el año transitorio entre kinder y preprimaria. Si es antes de la preprimaria ya son preescolares, y los de transitorio no son preescolares todavía, no, porque tienen 3 o 4 o tienen 2 o 3, y es bien interesante como no tenemos muy claro lo que va a ocurrir con estos chicos. Para los pediatras sí nos queda muy claro que tenemos que lograr hitos del desarrollo, ¿no? Los verbales son muy interesantes porque los papás de verdad, véanlo en sus consultorios, cuando llegan a los 18 meses dice, doctor, es que solamente sabe 6 capitales de Europa. No, está muy corto entonces de su verbalización. Si los hitos para los 18 meses son 5 bisílabos como mínimo, o sea, una capital de Europa puede ser suficientemente de los plurisílabos que tendrían que saber para esta edad. Y
todos estos hitos que están logrando de pararse, sentarse, caminar con 2 pies, saltar con 2 pies, que son mucho más atractivos que ver a un niño hacer lo que tienen que hacer desde el punto de vista nutricional, que es integrarse a la dieta familiar. Entonces, también las mamás me dicen a mí que no les interesa que se integren a la dieta familiar porque su dieta es terrible. Y lo vamos a ver con datos muy específicos para México, pero es correcto. Muchas veces no queremos que entren en la dieta familiar porque tienen una dieta terrible. Y entran en esta fase con toda la presión social que dan, inclusive estas escuelas que prometen que van a sacar a un niño listo para Harvard, van a tener una problemática muy severa porque hay un gran nivel de competitividad y empezamos a compensar logros motores con verbales, y los nutricionales o los de alimentación pasan a segundo, tercero y cuarto plano, ¿no? Van a encontrar mamás, como les decía, que presumen que su hijo salta en 2 pies, corre más rápido que ninguno, pero nadie les va a presumir, bueno, se come 160 gramos de filete en picaditos, ¿no? Ese niño de pronto está comiendo cualquier cosa menos lo que tendría que comer para su edad. ¿Por qué? Porque hay muchas otras cosas que se están sobrecompensando, y ahí viene una fase que la mamá millennial que estamos viendo en los consultorios hoy en día tiene muy integrado. Tenemos una forma de apego y que no me interesa que haya desapego, o al menos no pronto. ¿Y por qué? Porque yo sé lo que le conviene a mi hijo, y esto lo estoy haciendo de manera muy activa. Lo hago en el desarrollo de sus hitos, de sus logros sociales, sus logros emocionales, etcétera, pero no me interesa quizás en las metas nutricionales. Y entonces ahí viene un concepto, una noción que no me dejarán mentir. Esa es una plática que yo tengo montada desde 1998, que era: mi hijo no quiere comer. No quiere comer nada entre los 12 y los 24 meses. Nada, doctor, pero absolutamente nada. No come nada, ¿no? ¿Por qué? Pues es que comía súper bonito antes de que cumpliera los 12 meses y ahora no come nada. ¿Y cómo le hace para tener 24 meses y pesar 12 kilos si no come nada? Algo tendrá que estar comiendo. Entonces hay una gran disparidad entre las ganancias de peso, las ganancias de estatura y las expectativas que tienen los papás de qué es lo que tienen que estar comiendo. Nada más como recordatorio muy breve, en el primer año triplicamos el peso, incrementamos 50% nuestra estatura, de 50 centímetros llegamos a 75 en los 12 primeros meses, pero el segundo año se vuelve súper lento. Subimos apenas 2 o 3 kilos de peso en estos segundos 12 meses, y el primer mes de vida que ganamos 500 o 800 gramos, ¿sí? A los 18 meses estamos ganando más o menos 200 gramos por mes. Entonces las mamás es muy claro que les dicen: es que doctor, no puede pasar de los 10 kilos. Todo el año ha pesado 10 kilos. Sí, señora, pero en enero pesaba 10,100 y ahorita pesa 10,900. O sea, esa es una ganancia de peso que necesito que usted vea en su grafiquita de crecimiento. Y en esta disminución drástica de la velocidad de crecimiento, ¿sí? Vemos como de estos 25 centímetros que ganaron en los primeros 12 meses, ¿sí? Y ese es otro de los puntos que es bien interesante, porque hay bebés que no crecen sus 25 centímetros en los primeros 12 meses. Si crecen en la percentila 3 y han crecido desde inútero en la percentila 3, a veces ganan 14 o 15 centímetros en esos primeros 12 meses, y eso es normal. Dentro de la curva de normalidad, percentila 3 es normal. No nos gusta porque queremos nuevamente entrar en la ráfaga de competitividad de que el hijo de mi vecina está creciendo 35 centímetros en un año. Sí, señora, pero ve al papá y ve a su señor, ¿no? Es totalmente diferente. Son gráficas y percentiles de crecimiento completamente diferentes. Y llegamos y bajamos drásticamente en el segundo año de 6 a 8 centímetros por año en la percentila 3. Y eso de pronto es muy desgastante, ¿no? Pueden ser muy desgastantes porque las diferencias de un año a otro disminuye 50% la tasa de crecimiento. Entonces, esa tasa de crecimiento que está disminuyendo 50% y después lo sumamos a los requerimientos nutricionales que en proporción, aunque comen más calorías, ¿sí?, toman en proporción menos calorías por kilo por día. Y eso es bien interesante, cómo explicárselos a los papás. Yo se los explico nada más como: reduce 25 a 50% el apetito y reduce 25 a 50% también la velocidad de crecimiento. Es muy importante que esto ocurra, porque si no ocurre así, ¿qué es lo que hace la mayor parte de las sustituciones? Cambiar calorías por otras, por cosas que no son alimentos, pero sí son calorías. Sí les quitan el apetito, y como siguen ganando en los otros aspectos que les resultan tan relevantes a las mamás,
lo dejamos por la paz. Mira, ya se acabó su quesito Petit Suisse, se toma 3 de estos con probióticos japoneses por día, estamos muy felices y no le pasa absolutamente nada, porque mira, ya dice las 6 capitales importantes de Rusia, ¿no? La cultura de la alimentación complementaria ha venido también a hacernos una serie de cambios en nuestra estrategia, ¿no? Afortunadamente yo pienso que sí hay esta parte de cambios en la cultura, porque ya tenemos claro que los pediatras lo que hacemos no es darles más alimentos porque se están quedando con hambre y les vamos a dar más calorías. Nos queda muy claro que hacemos la alimentación complementaria para complementar deficiencias o riesgos de deficiencias nutricionales. Y en este tenemos pues más posibilidades de que las mamás tengan mayor interacción, ¿no? Con estas partes de responsive feeding que se van a hablar mañana, ¿no, Lili? De estas partes interesantes, baby led weaning, que está, ¿no? Que dicen es que así comíamos en el paleozoico. No, se morían antes de que les pudieran dar un alimento picado o no, en cualquier otra forma. Y muy interesantemente, y eso es una alerta para nuestros hosts, porque piensen cómo están bien franqueados los alimentos en las primeras etapas del desarrollo, de los 6 meses a los 12 meses, hasta casi te dicen, y en la semana de los 7 meses con 2 semanas, ahí le empiezas con esta etapa 7. 7, pues claro, hace todo el sentido porque ya tiene más textura, pero ¿han visto etapas de 17 a 19 meses de vida? No, es poco probable porque no tenemos inclusive la noción de que esta integración a la dieta familiar a veces necesita texturas o necesita tener ya alimentos que se comen en las casas de las familias, ¿no? Y peor aún, para después de los 24 meses, ¿qué tiene que comer mi niño? Entonces ahí es donde entra nuestro gran depredador, ¿no? Los health coaches, porque entonces sí les dicen, ay, sí, pues si quieres que coma quinoa, una semilla de chía tiene lo que 3 salmones, o sea, no es cierto, o sea, lo que tiene que comer es lo que come la familia y es lo que eventualmente van a comer en la vida. En esta nueva cultura de alimentación, también la salud pública tiene su mano ahí, porque ya tenemos en este nuevo siglo mejores posibilidades de hacer mejores mediciones de las condiciones nutricionales de cada una de las zonas, de cada una de las localidades, y cobra relevancia en cada una de las zonas, ¿no? Y tomar decisiones bien orientadas, bien decididas, con buenas mediciones, nos puede hacer cosas como, por ejemplo, lo que hicimos en México en la encuesta de salud y nutrición del 99, que encontramos 53.8% de deficiencia, de anemia por deficiencia de hierro. Se fortifican las harinas en los años posteriores y en 12 años podemos encontrar un cambio drástico en la reducción de anemia por deficiencia de hierro, que bajó a 38.3, que no es una gran cosa, pero sí mejoró importantemente. Y en ese sentido podemos encontrar, y aquí les muestro los datos para México, ¿no? Como desde el 99 hasta el 2016 podemos observar claramente nuestro patrón de sobrepeso, obesidad. No hagan caso de sobrepeso de los menores de 5 años, porque la forma en la que lo hicieron no es la adecuada. Y la otra información muy clara que tenemos es esta que les decía yo, les dije 58, es 54.9 y bajamos hasta 38.3 nuestra tasa de anemia en los niños de 12 a 23 meses. ¿Sí? Esta intervención o este cambio se hizo por conocimiento que teníamos de la encuesta de salud y nutrición y cambios en la fortificación de las harinas, al menos en los últimos 13 años. Pero mucho más importantemente, y esto lo publicamos con Dennis Deming en el 2015, el patrón en el que se alimentan los niños mexicanos para los 24 meses prácticamente ya no cambia. Y miren lo que contiene ahí: dulces, grasa, una alta proporción de jugos y algunos contenidos de frutas y una baja proporción de leches. Muy interesantemente, las leches entran aquí en un plano súper controversial que nuestro depredador, nuevamente el health coach, está echando mano, porque pareciera que hubiera opciones que fueran buenas para la leche para los niños en lugar de tomar leche. ¿Qué es en los niños mexicanos? Los nutrimentos que pueden estar en exceso, en cantidades inadecuadas o inclusive excesivas: energía, grasa y hierro. Hierro lo tenemos bien medido desde los primeros 6 meses de la vida, pero también el exceso de sodio lo observamos en las otras etapas de la vida. Y en riesgo también fibra, vitamina E y vitamina D, muy importantemente.
En este análisis que hicimos del estudio FITS en México, ya se los he platicado en varias ocasiones, podemos encontrar que desde etapas muy tempranas y hasta después de los 12 a 48 meses, los niños mexicanos están comiendo casi 25 a 30% más de las calorías que están requiriendo para su edad. Si sabemos, como ocurre en nuestras casas y en las casas de nuestros abuelos, que solamente 80% de los niños consumen 20% de los niños consumen vegetales, 80% no consumen vegetales y 50% no consumen frutas. ¿De dónde están sacando todas esas calorías? Obviamente de dulces, de azúcares. Y de estas azúcares, ¿cuáles son las más frecuentes? Bueno, pues muy importantemente lo que son las bebidas azucaradas. Muy importante porque vean, para la edad de estos lactantes mayores, toddlers, están comiendo hasta 80% de los niños están comiendo bebidas azucaradas en any given day entre los 24 y los 48 meses. ¿Y cuáles son las bebidas azucaradas? Principalmente las carbonatadas. ¿De acuerdo? Y en ese sentido encontramos lo que les había dicho, que 61% de los niños entre los 12 y 24 meses no logran su recomendación diaria de hierro. Aunque la media es 6.7 miligramos por día, la mediana, o sea, menos del 50% de los niños comen más del 50% de los niños comen menos de 3.4 miligramos por día de hierro. ¿Y de dónde lo van a consumir? Una de las formas es obtenerlo de cereales fortificados. Como les había dicho, una de las formas que se han hecho es fortificación de harinas. Los cereales por sí solos que se encuentran fortificados solamente se consumen desde el punto de vista cultural en el 9% de las ocasiones, a diferencia de otros países en los que los cereales se consumen en muy altas cantidades. Y no se diga la carne, que es otro de los puntos donde se puede obtener una buena cantidad de hierro. Solamente se consume en el mejor de los escenarios entre los 12 y 25 meses en el 25% de las condiciones. ¿De dónde están obteniendo el hierro los niños mexicanos? Muy interesantemente, en los primeros 2 años de la vida, ¿sí?, el hierro lo están obteniendo de fórmulas o leches de crecimiento, afortunadamente. Pero fíjense, ya después de los 2 años, de los 2 a los 3 años, se convierte la leche de vaca que no tiene fortificación en la primera fuente de hierro para los niños y de zinc. Fíjense qué interesante, si no tiene fortificación y es la única fuente de hierro, quiere decir que no estamos usando otras fuentes útiles de hierro, incluyendo a la tortilla o incluyendo a otras formas de alimentación. En este cuadro pongo los alimentos que más frecuentemente, de acuerdo a la encuesta de salud y nutrición del 2012, encontramos que son los alimentos más consumidos y cuáles son las principales fuentes de nutrimentos en este estudio. Nada más aquí para enseñarles el sodio, de dónde lo obtenemos en primer lugar y desde los 6 meses de edad, por mucho, sopas, caldos y consomés. No nos quede duda, es esta sopa que se ve tan bonita en el vasito, no es otra cosa más que una gran fuente de sodio, donde estamos encontrando que hasta el 17% de los niños tienen exceso de sodio. Y vitamina D, también ya se ha hablado en esta reunión al respecto. Vitamina D nos estamos quedando muy cortos, aunque el calcio, lo platicamos con Erika hace un ratito, los niños están comiendo una buena cantidad de calcio y eso principalmente tiene que ver con nuestros vegetales y nuestras tortillas. La vitamina D desde los 12 meses se queda muy por debajo de la recomendación. Inclusive les voy a mostrar algunos datos que sí consideramos 10 miligramos por día, microgramos por día de vitamina D. Fuera el tope, pues prácticamente más de la mitad de los niños se están quedando fuera. Si consideramos 5, todavía una gran parte de los niños se están quedando fuera. ¿Y qué es lo que prácticamente, si fuera a base de 10, el 90% se están quedando entre los 24 y 48 meses por debajo de la recomendación diaria de consumo de vitamina D? ¿Cuáles son las fuentes principales de consumo de vitamina D en los niños mexicanos? Los llevo aquí a los 2 a 48 meses. Nuevamente, leche entera de vaca, ¿sí?, huevo y platillos de huevo, ¿sí?, y yogures infantiles y cereales no infantiles con esta proporción. Pero fíjense, entre los 12 y 24 meses, que es un gran coco. ¿De dónde se consume vitamina D? En esta edad, todavía aquí 15.5% en lo que para el estudio se llama fórmulas, que son en realidad leches de crecimiento, pero desaparecen drásticamente para los 24 meses. Porque tenemos nuevamente esa noción, que leche no es indispensable, pero sí vitamina D. Sí vitamina D después de los 2 años. ¿Qué otras fuentes podríamos pensar? Bueno, muchos se quedan con la idea de que sopa, cremas y este tipo de cosas pudieran ser una buena fuente, no lo son.
El consumo de leche disminuye hasta el 40% para los 3 años de edad. Fíjense en esto. Y esto es a base de leche entera de vaca. Si no estamos consumiendo leche entera de vaca, ¿de dónde podríamos estar obteniendo vitamina D? Hay pocas opciones. Tenemos por ahí el mito de, no el mito, sino la posibilidad del niño mexicano quesadillero, que es una buena concentración de quesos que se consumen en buen volumen. Y en ese mismo sentido, como les decía, aquí está para 10 miligramos de vitamina D, ¿sí? Los consumidores de leches de crecimiento tienen el mejor escenario para no quedarse cortos con vitamina D. En los que son de 5 miligramos, ¿sí? 5 microgramos por día, podríamos estar pensando que solamente el 40% de los niños se quedarán por debajo de su requerimiento de vitamina D, pero es el mejor escenario posible tomar en esta edad de 24 meses, de 1 a 3 años, perdón, al menos una fórmula, una leche que estuviera fortificada con hierro con vitamina D para alcanzar mantener estas metas de vitamina D. Y con esto yo concluyo, recordando que las etapas del desarrollo tienen una gama enorme de hitos a alcanzar, pero no debemos dejar de lado la parte de los alimentos. Las metas nutricionales, al verse tan drásticamente reducidas, las expectativas las tendríamos que estar ajustando a esta misma reducción.